Nuevamente, gracias al Laboratorio Servier por permitirme compartir con ustedes este taller y, por supuesto, al Comité Científico del Congreso por permitirnos participar del mismo. Y bueno, me toca hablar de lo que es protección vascular, más allá de la presión arterial, porque tratamos de ver qué pasa más allá del descenso de la presión arterial. Y lo vamos a hacer en base a tratar de responder o de discutir un poco estos tres aspectos en este tema. El primer aspecto es que la hipertensión se relaciona con la disfunción endotelial. El segundo es digamos, aseveración de que tanto los inhibidores de la enzima de conversión como los bloqueantes de receptores de angiotensina pueden mejorar la función endotelial de las grandes arterias. Y finalmente, que el tratamiento de la hipertensión debe abarcar un enfoque hemodinámico y otro vascular. Y esto que ustedes están viendo como si fueran verdades reveladas, se los voy a ir preguntando, lo vamos a tratar de dilucidar juntos. Y entonces vamos a aprovechar para ir a la primera de las preguntas y vamos a plantearlo entonces si la hipertensión se relaciona con la disfunción endotelial. Y lo que les voy a pedir entonces, que a partir de este momento ya puedan votar si esto es verdadero, si ustedes consideran de que esta aseveración es falsa, y si no, asumir de que probablemente en algunos casos no sepamos si esto es cierto o no tengamos suficiente evidencia. Entonces, ya está abierta la votación a partir de este momento. Le pido que voten y nosotros vamos a tener el resultado en unos segundos más de lo que ustedes han votado. Vamos a esperar unos segundos más. Bueno, muy bien, creo que es bastante contundente, ¿no?, el resultado en cuanto a que la mayoría de ustedes creen que la hipertensión se relaciona con la disfunción endotelial. Vamos a continuar entonces con la presentación y vamos a hablar de esta imagen que seguramente deben haber visto casi hasta hartazgo, que es el famoso continuo cardiovascular que desarrollara Víctor Soya hace más de 20 años atrás, que nos dice que esto que vemos aquí, que es una arteria, una coronaria, en realidad el problema a nivel del continuo cardiovascular empieza en esto que vemos en rojo, que es lo que son los factores de riesgo, y dentro de los cuales he señalado puntualmente la hipertensión arterial. Y fíjense que el segundo punto de este continuo cardiovascular es la disfunción endotelial, y a partir de ahí sí, la aterosclerosis, la enfermedad coronaria, la isquemia, la trombosis, el infarto y llegando a lo que es la enfermedad cardíaca terminal y la muerte. Pero ese segundo punto, lo que generan habitualmente la hipertensión y los otros factores de riesgo, lo generan a través de la producción de disfunción endotelial. Y podemos vernos acá un poco mejor. ¿Por qué esta lesión endotelial genera estas alteraciones? Bueno, por un lado, porque la disfunción endotelial va a llevar fundamentalmente a la inflamación. Pensemos que al fin de cuentas, la aterosclerosis no es más que una enfermedad inflamatoria crónica de nuestras arterias, manifestada desde el punto de vista del ateroma por un aumento de moléculas adhesivas, de monocitos, de linfocitos, de marcadores inflamatorios, una disminución de factores vasodilatadores como el óxido nítrico y un aumento de factores vasoconstrictores como la endotelina. Pero por otra parte, también la inflamación y la lesión endotelial tienen relación con lo que es la trombosis a través de la activación plaquetaria, la activación de los factores de coagulación y la disminución de la fibrinolisis, y esto va a llevar finalmente a los síndromes coronarios agudos y la muerte. Lo podemos ver quizás de esta manera mejor, que es la correlación entre disfunción endotelial y hipertensión en etapas muy precoces.
Si lo vemos aquí en estos dos esquemas, en el esquema de la izquierda, en el gráfico de la izquierda, el flujo sanguíneo en el antebrazo medido por medio, luego de la infusión de acetilcolina, vemos que en los pacientes hipertensos el flujo sanguíneo está disminuido en forma significativa en relación a los controles sanos. Pero como vemos a la derecha, todavía esto es más importante, de que ya en aquellos pacientes, en hijos de padres hipertensos, ya el antecedente familiar de hipertensión arterial hace que haya una alteración de la función endotelial medida a través del flujo sanguíneo del antebrazo. O sea, realmente ya tenemos que precozmente la hipertensión arterial se relaciona con disfunción endotelial. Por ende, podemos decir entonces que lo que ustedes respondieron es verdad y que la hipertensión se relaciona con la disfunción endotelial, y entonces esta primer respuesta es exacta, es verdadera. Vamos a pasar ahora a una segunda pregunta, y entonces quiero que opinen si es verdad que tanto los inhibidores de la enzima de conversión como los bloqueantes de los receptores de angiotensina pueden mejorar la función endotelial de las grandes arterias. Y nuevamente, las opciones son tres: verdadero, falso o probablemente no lo sepan, y en ese caso, bueno, tendremos que ver si se lo podemos responder en la pregunta. Bueno, tienen algunos segundos nuevamente para votar. Vamos a ver qué nos dicen. Todavía estamos esperando un poco las respuestas. Esperemos unos segundos más. Bueno, y otra vez, aquí la respuesta vuelve a ser verdadero, como la respuesta más importante, ¿no? O sea, ustedes creen definitivamente de que tanto los IECA como los bloqueantes de receptores de angiotensina pueden mejorar la función endotelial. Vamos a tratar de ver si esto realmente es así. Vamos a continuar entonces y continuamos mostrando un poco cómo actúan estos dos fármacos. Y lo primero es que, si bien ambos actúan, por supuesto, en el sistema renina-angiotensina, no lo hacen de la misma manera. Como ustedes pueden ver, los inhibidores de la enzima de conversión inhiben entonces a la enzima convertidora de la angiotensina. Y la enzima convertidora de la angiotensina tiene una acción dual. Por un lado, la enzima convertidora es la que favorece el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, y entonces continuar la cadena en el sistema, pero por el otro lado, la enzima convertidora lo que hace es favorecer la degradación de la bradiquinina en péptidos inactivos. Cuando yo inhibo el sistema mediante un inhibidor de la enzima convertidora, tanto inhibo la producción de angiotensina 2 como favorezco de que la bradiquinina se manifieste o se mantenga activa. Como vemos a la izquierda, la bradiquinina actúa sobre distintos tipos de receptores, de los cuales hay dos receptores fundamentalmente, y la acción de la bradiquinina favorece la producción de óxido nítrico, prostaglandinas y factor de relajación endotelial, y por ende tiene efectos vasodilatadores, antifibróticos, antiinflamatorios y antitrombóticos, y actúan inhibiendo el estrés oxidativo. Mientras, por el otro lado, al inhibir la producción de angiotensina 2, impido todas las acciones que tiene angiotensina 2 cuando actúo sobre el receptor AT1, que son exactamente las contrarias. Provoca vasoconstricción, tiene una acción profibrótica, proinflamatoria, favorece el estrés oxidativo y aumenta el PAI-1. Entonces, cuando inhibo el sistema, cuando inhibo la enzima convertidora, estoy actuando a la vez sobre dos sistemas. Mientras que cuando actúo con el bloqueo del receptor de angiotensina, solamente lo que estoy haciendo es impedir la acción de la angiotensina 2 a nivel de los receptores AT1. Es cierto, y no podemos soslayar esto, de que cuando yo inhibo los receptores AT1, se favorece la manifestación de los receptores AT2, y los receptores AT2, si son estimulados, pueden tener efectos que son favorables, pero en realidad la acción es fundamentalmente
inhibir el receptor AT1 y la acción de la angiotensina 2 a nivel del receptor AT1. Por ende, podemos decir que los mecanismos de acción, a pesar de estar en el mismo sistema, son diferentes. Y vamos a ir a la evidencia clínica y quiero ir al estudio de Europa. El estudio de Europa es un estudio de pacientes con enfermedad coronaria crónica, donde se les agregó al tratamiento convencional perindopril en relación a placebo, y lo que se vio en el punto final primario, que era un combinado de mortalidad cardiovascular, infarto, miocardio, muerte súbita, era una reducción del riesgo relativo del 20% en los pacientes a los que se les agregó perindopril. Cuando se trató de explicar el resultado, esto no se podía explicar por el descenso tensional, porque la verdad que el descenso tensional alcanzado no era significativo con el agregado de perindopril. Entonces, lo que se vio en un subanálisis del estudio Europa, que fue el estudio Pertinent, se trató de ver los distintos marcadores a nivel endotelial que podían estar actuando. Y acá fíjense los cambios en los niveles de angiotensina 2 a la izquierda o bradiquinina sobre la derecha, donde se ve que con perindopril hay un descenso significativo de los niveles de angiotensina 2 en relación a placebo, a la vez de que hay un aumento significativo de los niveles de bradiquinina. Esto probablemente explica de alguna manera parte que sea de los resultados del estudio Europa. Y si vamos más adelante, lo que vemos es que lo que provocó el perindopril luego de un año de seguimiento es una reducción significativa de la apoptosis como un marcador de daño a nivel miocárdico en relación al grupo placebo. Quiere decir que lo que vemos en el Pertinent, a través de probablemente, fundamentalmente, la activación del sistema de las bradiquininas, que es el que más se ha relacionado con este fenómeno antiapoptótico, es que parte de los resultados podríamos por lo menos explicarlo de esta manera. Y si tenemos que ver en forma comparativa qué pasa con la apoptosis en pacientes que han sufrido un infarto entre un inhibidor de la enzima de conversión y un bloqueante de los receptores de angiotensina, fíjense que luego de 30 días del infarto, mientras el inhibidor de la enzima de conversión se ve una disminución significativa de los núcleos apoptóticos como un marcador de la reducción de la apoptosis en estos pacientes, en el tratamiento de los pacientes con valsartán no es lo mismo. Y quizás esto explique por qué muchos estudios con bloqueantes del receptor de la angiotensina han demostrado no inferioridad, pero no han demostrado una mejoría en relación a los grupos comparadores. Y si lo vemos a nivel de la función endotelial de las arterias de conducción, fíjense que en este estudio comparativo, donde volvemos a medir dilatación dependiente del endotelio mediado por flujo, algo que habíamos mostrado en la primera parte, vemos que el inhibidor de la enzima de conversión en relación a los pacientes hipertensos es lo que tiene el efecto más significativo, seguido de alguna manera por otro tipo de drogas como los bloqueantes del receptor de la angiotensina o el nebivolol, probablemente por su acción al nivel del ácido nítrico. Y el que más se acerca a lo que pasan los normotensos es la inhibición del sistema de la enzima convertidora. Por ende, la verdad es que podemos decir de que en relación a la función endotelial de las grandes arterias no es cierto, no es verdadero de que ambos grupos de fármacos tengan una acción similar. La acción es significativamente mejor con los inhibidores de la enzima de conversión, o por lo menos eso demuestra los resultados en algunos estudios. Y si vamos a avanzar un poco más, vamos a ir a la tercera de las preguntas, y esta vez quiero preguntarles si ustedes creen que el tratamiento de la hipertensión arterial debe abarcar un enfoque hemodinámico y un enfoque vascular. Y por supuesto, volvemos a preguntarle lo mismo. Si ustedes creen que esto es verdadero, si creen que es falso o si no lo saben. Vamos a nuevamente esperar algunos minutos, algunos segundos, perdón, no algunos minutos, porque si no se nos va a hacer muy largo el taller. Te interrumpo, Pablo, para decirles que no voten en el chat, sino que voten solamente en la tecla que dice votación. Gracias, Gabriel, gracias. Bueno, a ver, acá empieza a haber algunas dudas, pero igual, por amplia mayoría, podemos decir que
todos vuelven a pensar que es verdadero. Bueno, las respuestas abrumadoramente en las tres preguntas ha sido de que lo que estamos planteando es verdadero. Vamos a tratar de ver si esto es así. Y para esto voy a utilizar otro estudio que es el ASCOT DPLA, que es la rama de hipertensión arterial del estudio ASCOT en pacientes de alto riesgo, el estudio hecho en Escandinavia y Gran Bretaña ya hace algunos años atrás, donde lo que vemos es que en este estudio la reducción de la presión arterial con un tratamiento basado en amlodipina más perindopril en relación a un tratamiento más convencional en ese momento, que era beta bloqueantes más diuréticos, la reducción de la presión arterial, si bien tiene cierta significación estadística, desde el punto de vista clínico estamos hablando de 3 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica, 2 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Parecería que clínicamente no hay diferencia. Ahora, lo que sí vemos es que en este estudio el tratamiento con amlodipina y perindopril redujo la mortalidad cardiovascular en 24% en relación al tratamiento convencional y redujo incluso la mortalidad por todas las causas en un 11%, en un efecto que se ve precozmente, más o menos a partir del segundo año las curvas empiezan a separarse. Entonces uno dice, esto lo puedo explicar por un descenso, una disminución de 3 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y de 2 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica. La verdad es que parecería que no, y lo que sí lo explicó es este análisis que se hizo del grupo del doctor Brian Williams, que fue el estudio CAFé, que lo que se midió es la presión aórtica a nivel braquial en relación a la presión central. Y como ven, las diferencias en la presión arterial sistólica braquial no fueron realmente significativas. Sin embargo, la diferencia a favor de amlodipina y perindopril en la presión aórtica central sí fue significativa, y el análisis posterior de los datos del estudio demostraron que esta diferencia en la presión aórtica central justificaba los resultados finales del estudio ASCOT, con lo cual probablemente una parte importante entonces del efecto de este tipo de fármacos se deba a su acción a nivel vascular, a nivel hemodinámico en estos pacientes, más que la acción específicamente sobre la presión arterial. Y si tenemos que ver esto, en relación a la presión aórtica central como un marcador realmente de riesgo, lo podemos ver aquí en este metaanálisis del doctor Blachopoulos publicado ya hace 10 años atrás, donde lo que se ve fundamentalmente es que tanto la presión sistólica central como la presión de pulso central se relacionan con el riesgo cardiovascular, pero que esta relación parece ser significativamente más importante para la presión de pulso que para la presión sistólica medida a nivel central. Y esto lo podemos ver en el mismo análisis. Lo que se hizo fue comparar la presión de pulso central contra la presión de pulso braquial y también la presión sistólica central contra la presión braquial. Y lo que vemos es que la presión de pulso siempre correlaciona más con el riesgo cardiovascular, pero que la diferencia entre la presión de pulso central y la presión de pulso braquial es estadísticamente significativa, mientras que la diferencia de la presión arterial sistólica no lo es. ¿Cuál es el valor de presión de pulso central que tenemos que tomar a partir del cual podemos decir que una presión de pulso está aumentada? Si bien no está totalmente definido y esto parecería diferir en distintas poblaciones y de acuerdo al sexo y a la edad de los pacientes, el doctor Stéphane Laurent, que probablemente sea uno de los mayores investigadores en este tema, pone un punto límite y dice, si yo tengo más de 60 milímetros de mercurio de presión de pulso central, sin duda ese paciente tiene una presión central aumentada y debiese considerarse como de mayor riesgo. Por ende, lo que podemos decir entonces en este caso, que el tratamiento de la hipertensión, si debe abarcar un enfoque hemodinámico y vascular, no cabe ningún lugar a duda. Cuando tenemos que pensar en un tratamiento antihipertensivo, no solamente debemos pensar en bajar la presión, sino pensar de alguna manera cómo la bajamos. Y no hay duda que hay formas mejores de bajar la presión. Si uno toma todas las drogas antihipertensivas, no hay duda que todos bajan la presión. Ahora, ¿todos bajan o actúan a nivel vascular de la misma manera? Bueno,
probablemente ahí esté la diferencia. Entonces, como para ir terminando y los mensajes finales de mi charla, tenemos que saber que no hay duda que los inhibidores de la enzima de conversión y los bloqueantes del receptor de la angiotensina, si bien actúan en el mismo sistema, no tienen el mismo mecanismo de acción. Como dijimos, mientras uno actúa de una forma dual, no solamente a nivel de la angiotensina, sino que favoreciendo la acción de la bradiquinina, el otro solamente lo hace fundamentalmente bloqueando la acción de la angiotensina. La evidencia disponible nos demuestra que los inhibidores de la enzima de conversión mejoran la función endotelial de las grandes arterias en pacientes hipertensos y que el tratamiento hemodinámico de la hipertensión arterial, el que se basa fundamentalmente en bajar la presión arterial, debe ir acompañado de la corrección de los mecanismos vasculares implicados. Como dato final, entonces, tenemos que decir que los inhibidores de la enzima de conversión se pueden considerar en todo paciente con enfermedad vascular, mientras que los bloqueantes de los receptores de la angiotensina representan una excelente alternativa cuando los pacientes tienen una intolerancia real a los inhibidores de la enzima de conversión. Muchas gracias